42 minutitos pasan de las 8 de la noche. Nos queda la última media hora de este Bombateria y vamos a abrir el espacio y el debate entre todos y todas frente a las amenazas que están ocurriendo en distintas escuelas. Y nuestra pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? Vamos a empezar, esto va a ser una aproximación, obviamente. Vamos a arrancar a hablar de este tema que lo vamos a sostener a lo largo de todo el año de Bombateria, porque es algo como que hay que seguir hablando y es muy amplio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hace unas semanas, Dani, ¿te acordás que un adolescente de 15 años asesinó a un chico de 13 en una escuela en San Cristóbal, ahí en Santa Fe? Y a raíz de eso se ocurrieron distintos avisos y amenazas en distintas escuelas de todo el país, con amenazas de tiroteos, ¿no? Que estaban escritos en los baños, en los pasillos y demás. A todo esto, el Ministerio de Educación no es más ministerio, es una secretaría. El secretario, que se llama Carlos, yo lo tuve que googlear y buscar porque no lo conocíamos. No lo registro. El secretario Carlos Horacio Terrendel no dijo absolutamente nada, que depende de Capital Humano. Ahora la Secretaría de Educación depende de Capital Humano. A Petovelo la conocemos un poquito más porque tiene bastantes cositas abajo de la alfombra, pero tampoco no dice nada. Entonces, ¿qué hicieron? Varios, desde la provincia de Buenos Aires, y distintas provincias empezaron a actuar de una manera autónoma, digamos, a decidir a ver qué hacer frente a esto. Y desde la provincia de Buenos Aires se activó un protocolo de seguridad. ¿Sí? ¿Qué pasa si aparecen estos mensajes en los baños, en los pasillos, en las escuelas y demás? Y cómo actuar para que las familias estén tranquilas y cómo actuar sin generar miedo, ¿no? Esa es otra de las preguntas que ponemos acá para que pensemos entre todas y todos. En Morón también se impulsa una campaña que se llama Mi Escuela Segura, que justamente se busca generar conciencia sobre la importancia de la palabra, que hace un ratito estabas mencionando vos, Dani, de la convivencia, del diálogo, de lo que pasa también en el ámbito virtual, ¿no? Porque esto también lo tenemos que meter. ¿Qué pasa? El pibe va o la piba va o los pibes van al colegio, pero también ¿qué sucede detrás de cuando no estás en el colegio? ¿Qué sucede en las redes sociales? Recordemos que en las redes digitales, porque ya ni sociales son. En este sentido, recordemos que el gobierno desde sus inicios, el gobierno libertario, está en contra de la ley de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, que obviamente también llevó hasta este momento en la política que tenemos actual, llevó a empezar a charlar todos estos temas y un espacio de alguna manera de reflexión sobre este tipo de problemáticas, cosa que el gobierno totalmente desfinanció. Y no solo eso, sino que también usó una contracampaña contra la ESI, diciendo que era un adoctrinamiento, ¿no? Y un montón de otras cosas que ya venimos viendo hace mucho tiempo. Así es. Y para ir desarrollando el tema, lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué está pasando en las escuelas, ¿no? Entonces decidimos ahí desde la producción, convocar a distintas voces para que participen en este informe, en este debate, en esta conversación que queremos abrir acá en Bombateria. Y vamos a escuchar a Flor Maffeo, que le mandamos un saludo, una compañera de acá, antigua ya, de varios años, que participa de este espacio, ha participado en la radio, es doctora en Ciencias Sociales y también docente, que nos habla un poquito de lo que está pasando en esta problemática en las escuelas. Para pensar lo que está pasando en las escuelas y en el sistema educativo en general en torno a la problemática del tiroteo en San Cristóbal y su repercusión en el resto del país, parece que por un lado hay que pensar que la escuela suele funcionar como una caja de resonancia de los conflictos sociales. Entonces no se puede pensar a la escuela como una institución aislada de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Sobre todo en la escuela secundaria, lo que nos encontramos es con una población adolescente que está sufriendo las consecuencias no solamente de la crisis económica, sino de la crisis social en general y en particular en cuanto a la salud mental, ¿no? Quienes trabajamos en escuelas vemos que cada vez son mayores los conflictos que se llevan al aula. Y cualquier situación que antes era un espacio, el espacio áulico es un espacio de resolución y de diálogo, eso está inhabilitado.
Por un lado, por la situación que están atravesando los y las adolescentes en general, un mundo adulto que no es receptivo a sus demandas y necesidades, pero además porque el sistema educativo, lo que nos encontramos es con trabajadores de la educación que están con múltiples tareas y demandas. Entonces, eso se conjuga para que la escuela esté atravesando un momento muy particular en todo el país. Así es, eso obviamente es una caja de resonancia, como decía Flor Maffeo. Gracias por participar, te mandamos un abrazo gigante. Y también teniendo en cuenta esto, ¿no? El contexto, obviamente estamos viviendo una situación violenta a nivel país, a nivel sociedad, a nivel mundial también nos rodea. Entonces también es eso de, bueno, ¿qué rol? ¿Cómo nos responsabilizamos de esto? Y como adultas y adultos, ¿cómo abordamos estas situaciones? Por lo tanto, también es muy importante hablar, generar el diálogo en casa, ¿no? También, no solo en las escuelas, sino también llevarlo a casa. Otro de las voces que traemos acá al aire de Bomba Etérea es de un psicólogo que se llama Demian Supli, que lo vamos a escuchar ahora y nos habla de la crianza y los consumos digitales. Considero, trabajando en adolescencias, que es un clásico que se deposite en esta población muchas cuestiones estructurales que hoy están fallando. La naturalización de la violencia por sobre todas las cosas, ¿no? Digo, pensar en los planos digitales, que un primer mandatario mundial diga que en unas horas va a eliminarse una cultura, ¿no? Digo, ese tipo de cuestiones que de tan cotidianas se pasan por alto, creo que es un fiel reflejo de lo que pasa hoy día en los niveles de violencia en los que vivimos y en que las adolescencias se desarrollan también, ¿no? En esos contextos. Por eso me parece que es muy importante detenerse en las particularidades, pensar en estructuras de salud mental, pensar también en lugares de referencia que sean más saludables, cómo tejer comunidad también, porque lo que se escucha muchas veces es como que se pasa la pelota, ¿no? Entre la escuela, las familias. Me parece que esto es algo que sin duda nos desafía y que es un desafío para las adolescencias, pero también como mundo adulto que acompañamos para recoger un poco el guante, ¿no? Y entender por dónde vienen también estas cosas que nos involucran. Y también es importante, Dani, escuchar las voces de los estudiantes, de las adolescentes y los adolescentes. Y la verdad que fue muy interesante escuchar en redes sociales un reel que un poco se viralizó de Clara Barbosa, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, que fue invitada al programa de Fernando Borroni y de una manera muy clara expresó, ¿no?, el problema que hoy que está ocurriendo y en primera persona. Así que la vamos a escuchar. ¿Y qué vemos en las redes sociales? Un presidente, un gobierno, un presidente sobre todas las cosas, que sale a revolear una motosierra por los aires. O que, por ejemplo, promueve la libre portación de armas cuando va a hablar en su campaña. O que se refiere a los periodistas como unos ensobrados. O a los pibes y pibas que tienen síndrome de Down como mogólicos. Ver todo eso en las redes sociales promueve la violencia en los jóvenes y nosotros necesitamos justamente evitar esas situaciones. Sumo a lo que decía la chica, que está más de 20 horas en Twitter, ¿no? Sí, y despotricando, ¿no? Trabajo, violencia, ¿no? Pero... Sí, viendo con quién discutir o por decir algo simple, ¿no? Pero que en realidad obviamente siempre se sube de tono. También hay algo que utiliza mucho el presidente, que es la burla, ¿no? Esta cosa de la parodia y de hacer como si... pero en realidad no, como una cosa de, bueno, está totalmente todo habilitado. Entonces, en esto que decíamos al principio, y que seguramente ahora vamos a ver unas imágenes, empezó a pasar mucho en estas últimas semanas que hay una especie de chiste, y en esto vuelvo un poco con la idea de la literatura, de la realidad y la ficción, ya está para sobre todo las adolescencias y los jóvenes en lugares muy, muy límites con la inteligencia artificial y un montón de cosas, pero... esta situación de que en muchas escuelas hubieron mensajes que decían, bueno, se arma el tiroteo, ¿no? Sí. Y estas cosas que empezamos a ver estas últimas que eso semanas. Me parece, Dani, también no solo desde los adultos de la escuela, del gobierno y demás, sino también tiene que haber una responsabilidad de la persona que lo escribió. También tiene que haber una consecuencia de ese acto, porque no es ninguna broma, no es joda, nadie se ríe y todo lo contrario, se genera miedo, se genera angustia. Por suerte hay otras opciones y también otras movidas
que también los jóvenes impulsaron y se viralizaron a estudiar, a cuidar la escuela, que tiene que ser un ambiente seguro. Y bueno, la idea va un poco por ahí, ¿no? Abrazar las adolescencias, hablar con los jóvenes, ¿no? Ahí estamos viendo el canal decían, bueno, de YouTube. no tiene que ser un lugar de batalla, ¿no? De un campo de batalla. Exacto. Digo, hay algo que decía recién esta chica del Centro de Estudiantes del Pellegrini, y bueno, hay una violencia que está habilitadísima, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para desarticularla, ¿no? Y me parece que en esto que decíamos al principio de la palabra es muy importante hacerse cargo de... A ver, ahí escuchamos. Es nuestro segundo hogar, cuidémoslo entre todos. ¿Estás pasando por algo difícil? Háblalo con algún compañero o algún docente que te pueda ayudar. Compartir tristeza y mira. bueno, un tema que vamos a seguir charlando porque la verdad que da para largo y para ampliar las miradas. Obviamente estamos abiertas a sus opiniones, a lo que piensen, a lo que si les sucedió en su escuela. Sí, y también lo que decía mucho de la responsabilidad, ojo con replicar y mandar esos mensajes y viralizar esos mensajes, ¿no? Como frenar la cadena de la viralización para que no se genere un estado de angustia y de miedo. Así que bueno, Dani, es un tema para seguir, obviamente, y esto es simplemente abrimos la puerta porque nos parecía interesante e importante también que se hable, que hablemos de esto, porque es lo que está sucediendo acá cerca, en nuestras escuelas, en todo el país. Acá tenemos un mensaje que dice que es necesario el abordaje que están haciendo desde esas miradas que nos ayudan a entender la complejidad que presenta el tema de las amenazas en las escuelas. Gracias. Bueno, gracias a vos, Mari, por dejar tu comentario en el chat, ahí en el canal de YouTube. Es un tema que ya decimos, vamos a seguir tratando y vamos a seguir sumando voces para que entre todos y todas armemos red, armemos en comunidad y le demos ahí ese abrazo a los adolescentes, a las adolescentes. Bomba Etérea, un cóctel explosivo por En Tránsito 93.9. FM En Tránsito presenta Planeta Oeste. 18 artistas del oeste se fusionan en un mundo de versiones inéditas. El disco que coronó los primeros 20 años